Buenas tardes y bienvenidos un jueves más a esta nueva entrega del ciclo Destramando la ciudad del siglo XXI de Lomau. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de las diferentes maneras que tenemos de leer el mundo a través de una serie de disciplinas como el arte, la música, la literatura, las artes plásticas, el documental, que nos han enseñado a lo largo de los siglos a pensar la imaginación, a pensar políticamente, a pensar los sentimientos, a ver la vida y el mundo desde los márgenes diferentes a lo establecido. Los tiempos están cambiando, el mundo online, el mundo de las redes, el mundo de la mirada en sí misma está variando, está sometida a unos cambios vertiginosos y no sabemos si estamos mirando desde la misma manera el mundo o ni siquiera si estamos mirando el mismo mundo y la misma vida. De ello hablaremos hoy con una serie de invitados que tenemos muy importantes todos, como Ana Borderas, quien desde los años 20, cuando pisó por primera vez un estudio de radio, decidió quedarse en ese ámbito del que se enamoró y donde estuvo durante más de 2 décadas trabajando, haciendo que la cultura en la radio no fuese el vagón de cola, sino que fuese la cabeza de la locomotora, el láser. Se especializó en inmigración y en cultura y durante mucho tiempo dirigió el informativo cultural de la cadena de radio por el cual obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Cultural. Desde hace unos años trabaja en los documentales de 80 y ahora de 90. Con ella hablaremos de cultura, de música y de África, seguro. Y seguro que alguna cosa más que ella nos va a sorprender. Tenemos también con nosotros a José Antonio Ergueta, autor, director y director de documentales que se inició en los años 80 en la videocreación. Tiene un montón de obra, pero recientemente está muy de actualidad porque estuvo nominado los últimos premios Goya al mejor documental con su obra Paraíso en Llamas. Acaba de presentar en el recién terminado Festival de Cine de Málaga un documental al otro lado, a este lado de la carretera, en torno al grupo musical Danza Invisible, y tiene, bueno, tiene también producciones en el mundo del cine como Mar de Plástico o Sin Fin con Silvia Munt Mm. o los hermanos Alenda. Lo haremos con él también, con Paula Vicenti, artista plástica cuya obra analiza y reflexiona desde una perspectiva antropológica y también filosófica sobre el mundo de la publicidad, la sociedad de consumo, la mujer como reclamo, la mujer como fetiche. Y también hablaremos con ella sobre la posibilidad de romper esos clichés y esos códigos a través de la performance. Su obra está en mercados del arte como ferias internacionales, galerías y museos de China, de Nueva York y lógicamente de España. Tenemos también con nosotros a Antón Castro, escritor y periodista, autor de 40 libros en diferentes géneros. Es poeta, es narrador, es ensayista y novelista. Coordina el suplemento Arte y Letras del Heraldo de Aragón. Es también Premio Nacional de Periodismo Cultural, al igual que Ana Borderas, y hablaremos de él, de esa manera fascinante de leer el mundo a través de las palabras, a través del lenguaje narrativo. También contaremos con David Felipe Arram, filólogo, escritor y periodista especializado en cine. Desde el año 2000 presenta el programa radiofónico El Marcapáginas, por el que obtuvo en el 2018 la Antena de Plata. Es autor de numerosas antologías y libros dedicados al mundo del cine, y también recientemente ha debutado en Cuarto Milenio con Iker Jiménez con una sección muy curiosa, muy innovadora, el Cine Club, donde elige películas para hablar de esos temas fantásticos y paranormales, misteriosos, que le encantan a nuestro amigo Iker Jiménez. Ellos son las personas con las que vamos a hablar en esta mesa redonda, con la que vamos a terminar esta primera fase de este ciclo que espero os esté interesando a todos. Ana, decíamos antes que la música es la memoria sentimental de muchas generaciones, incluso el estribillo de cierta consigna política con la que diferentes generaciones se han educado. Es algo que, bueno, con lo que tú estás trabajando en estos dos programas con los que llevas tiempo manejando este material. Pero por tu experiencia de África y la música allí la música es más. Quizás allí la música sea la memoria que deja mejor huella de la historia, del territorio, de la vida y del mundo como cosmografía, Ana.
Mm, Sería muy aventurado decir eso. Yo Bueno, pasé por aquí, ¿eh? mi experiencia Cerrar la puerta que en está lloviendo. África se redujo con una profundidad tremenda, porque era la primera vez que pasaba tanto tiempo, más de medio año, a dar unos cursos de periodismo y unos talleres de periodismo en un país dictatorial, que es Guinea Ecuatorial, ¿no? Entonces, a través del Centro Cultural de España en Malabo, fui contratada para dar unos cursos de periodismo y allí, bueno, quizá pude hablar de libertad de expresión, porque era un ámbito cerrado, el del Centro Cultural de España en Malabo, pero aprendí muchísimo más de la gente que me trasladó a través de sus canciones o la música, pues lo que está solapado, ¿no? Porque impera la ley y el orden, y de las 4 tribus que hay, es una la que manda por encima de todo, así que la cultura y las tradiciones de las otras pues están no, silenciadas, ¿no? Eso diría yo, ¿no? Es muy curioso porque, fijaros, ahora que estoy trabajando, ¿no? en esta serie documental de televisión española en 90, estamos en los años 90, ¿no? Entonces, claro, para mí Guinea Ecuatorial, culturalmente, musicalmente hablando, en los años 90 eran las Hijas del Sol, que se hicieron famosísimas, ¿no? Que empezaron cantando en español, tía y prima, y luego terminaron, bueno, cantando en bubi, porque ellas son bubis, ¿no? De la isla de Bioko, o antes Fernando Po. Y yo lo he pensado muchas veces, ¿no? Bueno, porque yo he conocido a la tía, a Piruchi, que vive aquí en España, vive en Parla desde hace muchísimos años. Digo, ¿cómo es la vida, no? Que algo con lo que te has sentido identificada, porque bailaba las canciones de las Hijas del Sol en los años 90, resulta que en 2016 doy un salto y estoy en su tierra, ¿no? Y sintiendo de otra manera esa música y esa cultura, ¿no? Me gusta mucho que me preguntes por África, porque a mí me cambió la vida y es otra manera de ver el mundo. En en esta serie documental en la que estoy, de los 80 y de los 90, pues ves el mundo, nuestro mundo, el mundo que llamamos el europeo, y como mucho el anglosajón, a través de 2 o 3 décadas, ¿no? Quería contaros una cosa que me pasó antes de ayer, que es muy... No sé. Yo le regalé el libro de poesía completa de Luis Eduardo Aute a una amiga de mi adolescencia, ¿no? Entonces Luis Eduardo Aute lo cantábamos con guitarra en mano cuando éramos adolescentes, y bueno, quien no se acuerda, pues por ejemplo, de las 4:10, ¿no? Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana, ¿no? Refleja esa canción una España, ¿no? Hace referencia a James Dean, ¿no? James Dean tiraba piedras a una Casa Blanca, entonces TBS, ¿no? Eh, el trabajar con la música desde la memoria y no desde la nostalgia, tanto para hablar de la música de África, ¿no? Que se hace en África o en Guinea Ecuatorial en este caso, como la que se hacía en este país, no deja de ser una radiografía, ¿no? de nosotros mismos, ¿no? Al cabo de los años nos damos cuenta, dices, bueno, madre mía, qué barbaridad, es que hemos pasado de poner el radiocassette debajo del suelo, digo, del asiento del coche para que no lo robaran,
a los 90, que es en lo que estamos ahora trabajando, finales de los 90, las descargas de MP3 y que empieza a arrancar la piratería musical, ¿no? Joder, ¿cómo ha cambiado este país, ¿no? He visto y he sentido a través de todos estos capítulos que hemos hecho dedicados a la música en los 80 y en los 90, que cómo ha cambiado este país. Nosotras, yo soy de Vitoria, cuando éramos adolescentes, a mediados de los años 70, había una canción que se titulaba, la cantaba Trigo Limpio, era un trío de San Sebastián y la canción decía algo así como: rómpeme, mátame, pero no me ignores, no mi vida, prefiero que tú me mates que morirme cada día. Y recuerdo buscando, bueno, canciones de los años 90 en uno de los primeros documentales que hemos hecho de esa década para 90M, claro, despuntan mujeres bandera, ¿no? Con un carácter como Mónica Naranjo, que tenía una canción completamente distinta, que era desátame o apriétame más fuerte, pero no quiero que me dejes así. Qué diferencia, ¿no?, de mentalidad, cómo hemos ido evolucionando a lo largo de todos estos años. Bueno, no me quiero enrollar más. No, Tengo está muchas bien, ganas. está muy ¿Eh? bien, está muy bien. Me ha ¿Eh? gustado mucho porque efectivamente, fíjate qué memoria sentimental podemos evaluar con la memoria de ¿Y la cómo música que hemos dado. y cómo ha cambiado nuestro mundo? Sí, sí. Y la percepción de esas letras que han pasado de ser letras, digamos, de pasión o de deseo, a letras ahora políticamente incorrectas Sí, absolutamente. Me ha sí. gustado mucho, José Antonio, lo que ha dicho Ana, radiografía. En el fondo, el documental, que es a lo que tú también te dedicas, viene a ser eso, ¿no? Una especie de radiografía de la historia, de radiografía de la memoria. ¿Por qué le gusta tanto a la gente? Porque a la vista está el auge que está teniendo el documental como género creativo, como género audiovisual. ¿Por qué le gusta tanto? Quizás porque es una manera de ver la realidad ficcionada a través de ese teatro documental o por ese componente de radiografía de la historia, José Antonio. Pues mira, yo creo que es una mezcla de varias cosas, porque efectivamente hay una pasión por la nostalgia, o sea que los programas como... Yo me preguntaba cuando empecé a hacer cine y fui algunas veces a Televisión Española o otros archivos, por ejemplo, del organismo que controlaba la publicidad, cómo es que no se usaba ese material blanco y negro que era en sí mismo fascinante, ¿no? Pero estaba arrumbado y afortunadamente se fue poniendo en valor, que es la expresión para decir estas cosas, y ahora se ha vuelto casi obsesivo, o sea, casi es imprescindible en cualquier película y cualquiera que tiene archivos los quiere cobrar a precio de oro, ¿no? O sea, hemos pasado de un extremo al contrario. Pero lo que hay detrás de eso y un poco de tu pregunta es que, uno, el cine, en cierto modo, desde su origen tiene un carácter de sombra chinesca que trabaja en el subconsciente, de tal manera que su potencial es mucho mayor del que nos creemos, incluso a diario, pero aparte de que juega con ese sentido profundo en el que no solo queremos interpretar el mundo, sino que queremos creer que lo que vemos es real, ¿no? Y desde al principio podía ser un juego, en realidad era un documental, las primeras películas de los hermanos Lumière, enseguida entra el teatro, entra la representación, pero ha estado navegando toda su historia entre el noticiero y luego vino la televisión y la posibilidad de reconstruir la historia. Entonces, esa fantasía, yo sí noto que en los últimos 10 años ha ido cobrando más fuerza y además ha traído una moda no solo ha servido para poner de moda el documental, lo cual me parece extraordinario, porque hacía falta, y más en nuestro país, pero al mismo tiempo viene acompañada de una doble confusión. Es que, por un lado, la, la intrusión de ficción, o sea, de dramatización dentro de los documentales, es un elemento narrativo fantástico para
para poder construir historias, para poder darle forma, incluso tanto si tienes poco dinero como cuando ya hay mucha producción, pero poco a poco ha ido difuminando unos límites que en cierto cine de autor estaban claros, existían de siempre, unos híbridos, pero que ahora permiten que veamos en cualquiera de las plataformas series enteras hechas entre realidad y ficción. Y hay una faceta maravillosa de poder asistir a un despliegue de producción y hay una faceta inquietante en la cual es más fácil todavía que nos creamos como cierto eso que vemos. Es decir, que a mí una película que me fascina, por ejemplo, Zero Dark Thirty, La noche más oscura, de Catherine Bigelow, que es la única mujer que ha ganado el Oscar de la dirección, estaba casada con James Cameron, y evidentemente tiene un talento impresionante. Hizo una primera película que gustó mucho y luego se lanzó a hacer esta maravillosa historia sobre las torturas en Afganistán y la caza de Osama Bin Laden. Pero cuando acaba la película, también contada y también financiada, uno se queda con la duda de si al contar ficciones que parecen documental, no te están sustituyendo en el cerebro, mediante ese juego de sombras chinescas, lo que podía ser una ficción por una realidad, porque la mente tiende a creerse eso. Entonces, quienes trabajamos ahí deberíamos ser un poco más conscientes y bueno, y el espectador en general debería enseñarse un poquito más de audiovisual, igual que se enseña la gramática en la escuela y misteriosamente o no, es un tema pendiente, no se enseña. Bueno, la gramática en la escuela tampoco sé, José Antonio, si se enseña mucho o no. Con eso que estamos viendo, no sé si podemos ver unas imágenes del tráiler de Paraíso en Llamas, que estuvo nominado al Oscar, donde mucha gente redescubre esos últimos años de la guerra civil en la ciudad de Málaga, que es apasionante por el entramado de espías y sobre todo de este gran protagonista de Paraíso en Llamas, que es el gran espía de ese momento histórico, y que mucha gente ha llegado a la propia historia de su ciudad y de su época gracias a este documental. No sé si podemos ver unas imágenes. Un tráiler y así de paso, esto que yo he puesto un poco en el candelero, lo vemos me mejor. cae encima mía, ¿no? Cae sobre mí. Exacto, se vuelve en tu contra. Exacto. Muy bien, vamos a ver, perfecto. Mi nombre es Gerda Grep y soñé una revolución. El general Franco estaba impaciente por apuntarse a una victoria así. Y también lo estaba el Corpo Truppe Volontarie que Mussolini había enviado desde Italia. Yo estaba cada vez más convencida de que todo estaba perdido. Varias veces intenté enviar telegramas a mi periódico, pero era imposible saltarse la censura de la República. Nada de lo que entonces pude oír o ver me hizo sospechar el desastre que se avecinaba. Dejad las armas, seguid el ejemplo de vuestros camaradas pasados a nuestras líneas. El caudillo perdona y redime. Muchas gracias, José Antonio. Estupendo, estupendo Pedro Casablan en el papel de este carismático personaje de Arthur Koestler tan poliédrico, ¿no? Bueno, déjame decir, ya que yo he dado leña a todo lo que rodea este subgénero, que por otro lado es fascinante porque es verdad que hay una ambigüedad notoria y se puede jugar honestamente, ¿no? Y en este caso, para mostrar una situación de una ciudad abierta en un momento de cambio político y mucha violencia, quizá la única manera de reconstruir a partir de los testimonios era jugar entre dos géneros, ¿no? Pero bueno, es un tema apasionante del que yo he querido voluntariamente señalar algunas alertas, ¿no?
Bueno, seguiremos hablando, todavía nos queda tiempo, nos queda documental por delante para seguir hablando con esto. Nos ha contado Ana Borderas de la experiencia africana donde le cantaban canciones de aquello que no se podía contar, que estaba silenciado. José Antonio Argueta nos ha hablado de esa frontera entre la realidad y la ficción y, querido Antón Castro, pues entre la realidad y la ficción, en tu terreno que es la literatura del yo, ¿no? Que es lo que está ahora revolucionando la manera de leer el mundo, ¿no? Bueno, Sí. buenas tardes a todos. Es un placer oíros y veros. Estaba pensando ahora, si me permites, viendo lo de Argueta, una cosa que me llama muchísimo la atención es que ahora los documentales muchas veces se hacen, digamos, con todos los elementos de ficción. O sea, porque como no existen a veces imágenes, se busca el personaje, se busca el actor, se busca un Pedro Casablanca. O sea, veo que habrá un momento que no se sabrá muy bien lo que es el documental realmente y lo que es la ficción, José Antonio. Pero bueno, Sí. lo que me dices, bueno, luego hablamos del tema. Hombre, bueno, yo realmente la literatura del yo me parece a veces, o sea, siempre ha estado el yo realmente, siempre está, pero a mí lo que me llamaba la atención, lo que me llamó la atención es un poco, a mí siempre me ha gustado mucho la literatura de la memoria, ¿no? La literatura que tiene que ver pues cuando hablamos aquí del mundo, ¿no? Para mí la literatura, antes de saber nada de literatura, me llegaba de manera oral, ¿no? Y me llegaba a través desde los mendigos, desde los vecinos, y de repente, o sea, una de las cosas más curiosas era que te llegaba también la fantasía y te llegaba también lo sobrenatural, ¿no? Y entonces, bueno, yo me he educado con eso, me parecía que eso era lo cotidiano, que era lo normal, y lo que más me llamó la atención es de repente el paso siguiente cuando empiezas a leer libros, cuando descubres a escritores como Rafael Dieste, como Álvaro Cunqueiro o a Gabriel García Márquez, y te das cuenta de que eso que a ti te parece que es una cosa, digamos, muy cotidiana, que no tiene ninguna impronta literaria, de repente es un modelo de contar, un modelo de estar en el mundo y un modelo de reivindicar tu mundo inmediato, ¿no? A mí me gusta mucho también otros escritores que también participan, digamos, de ese mundo de la memoria, de lo inmediato, como puede ser, por ejemplo, Miguel Torga. Pero cuando tú lees por primera vez Cien años de soledad, que me pasó a mí con 17 años en el año 76, yo la sensación que tuve es que me acercaba a un mundo absolutamente prodigioso, me parecía que todo era desmesurado, pero de repente empecé a darme cuenta de que era un poco el propio mundo que a mí me había contado mi abuela. Y luego, avanzando en el estudio de García Márquez, lo que me llama la atención es que García Márquez decía que él contaba como le había enseñado a contar su abuela gallega. Y no digo esto para reivindicar mi origen, sino un poco para entender esas fusiones, ¿no? Para ver un poco cómo de repente los mundos se van entrelazando y cómo cosas que a ti no te parece que tengan nada de literario, de repente son materia literaria fundamental. A mí me interesa mucho, no me he fijado del tiempo, no quiero abusar de pasar mi tiempo, a mí me interesa mucho, digamos, claro, la literatura, porque es mi manera, primero, de acercarme al mundo, de entender a mis contemporáneos, de entenderlos a veces de manera mucho más directa pues que con la historia, por ejemplo, que es como más ardua, porque la literatura es la vida y los accidentes de la vida, y es también, digamos, los territorios de la imaginación, y es también, bueno, la palabra, ¿no? Que la palabra es realmente la palabra, aunque la realidad existe, para los escritores la realidad no existe hasta que encontramos las palabras precisas para, de alguna manera, evocarle y para darle, digamos, carta de naturaleza. Y bueno, pues para mí la literatura es, bueno, es una puerta al conocimiento, es una idea de viaje, es una manera de enfrentarme también, por supuesto, digamos, a las claves del lenguaje, que es, bueno, una experiencia pues muy, muy bonita. Y bueno, y a mí realmente o sea, me interesa, digamos, creo que el yo está todo el rato, no necesariamente cuando tú estás utilizando el yo de manera directa, cuando tú estás en los libros, como muchas veces sucede, sino que incluso cuando tú creas ficciones que no tienen aparentemente nada que ver contigo, de alguna manera acabas estando, ¿no? Y eso lo vemos, seguramente podríamos pensar, bueno, luego uno descubre, por ejemplo, con Cien años de soledad, ya es un libro que ahora ya hace muchos años que no vuelvo, de repente ahí estaba todo, estaba la memoria de Latinoamérica, estaba la memoria de la infancia del escritor
y estaba también todo lo que se había imaginado, todo lo que había soñado y todo lo que de alguna manera le habían contado. Entonces, bueno, la literatura yo creo que es como una puerta abierta muy grande, es como una ventana que mira al horizonte y tú te puedes encontrar de formas muy diferentes, pero sobre todo llevas ya dentro de ti pues una memoria, unas emociones y sobre todo llevas también un bagaje muy importante, que es el bagaje de las lecturas, ¿no? Como tú te identificas con, bueno, pues con escritores que además con el paso del tiempo te van cambiando y que, que todo el rato te permiten conocer mejor el alma humana, conocer mejor, pues, por supuesto, el cine, conocer mejor la música y sobre todo te enseñan, digamos, que, bueno, pues que la vida, que tiene sus contradicciones y sus dolores, en el fondo, bueno, puede ser una puerta permanente pues, a la felicidad, a la revelación, a la sorpresa, al misterio y, por supuesto, también al dolor, ¿no? No sé si te contesto. Muy bien, sí, sí, muy bien. Volveremos sobre algunas de las cosas que has dicho. Es cierto que todos somos producto de nuestros juguetes, de nuestra música, de nuestras películas y de nuestras lecturas. Pero para darle paso a Paula, con lo que has dicho de maneras de leer el mundo, el yo y las ficciones, quizás el cóctel que mejor aúna, la gran coctelera que mejor aúna esos elementos, cada uno en una diferente proporción, es el mundo del pop, el mundo de la publicidad, un territorio en el que Paula Vicenti se mueve desde hace tiempo con una mirada, utilizando todos esos recursos, pero con una mirada crítica para subvertir el orden. Paula, en el fondo, aunque tú lo critiques y lo utilices para criticar y denunciar los estereotipos, los paradigmas, en el fondo seguimos siendo todos pop. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, no sé si todos somos pop o no, desde luego yo lo soy. Intento a través de mis propuestas, ya sea la pintura como la instalación o los site specific, llegar al público. A mí lo que me interesa realmente es cómo afecta al individuo y en concreto a la mujer, la sociedad en la que vivimos actualmente. La influencia de los medios de comunicación y cómo se ha dinamizado esta sociedad de consumo a través de los medios, la televisión, las redes y de cómo ya somos víctimas pues, de todo esto que los medios nos están lanzando, ¿no? Yo no sé si se pueden ver algunas imágenes, yo tenía preparadas unas imágenes para hablar sobre ellas y no sé si... Bueno, pues ahí está, es una imagen, el mundo como yo lo veo, como yo titulo a todo mi universo. Son imágenes en donde yo recreo escenas que son muy atractivas. Lo que hago es intentar usar que parezca un anuncio, ¿no? Como si fuera un reclamo publicitario para atraer al público y que se adentren en estas imágenes donde aparentemente es todo muy bonito y todo muy colorido, pero a medida que el espectador se acerca a la imagen, pues se van desentrañando mensajes encriptados que tienen que ver con, pues, con lo que te estaba comentando antes, ¿no? Con una crítica al consumo y a la sociedad de consumo que nos han vendido felicidad en botes de cristal, identidad en vestidos de seda. Y al final yo pienso que bueno, pues estamos todos bastante alineados y bastante abocados a un futuro pues, en los que el tiempo ya prácticamente es un artículo de lujo porque no tenemos, vamos corriendo a todos lados. En esta imagen que sale aquí, eso fue un trabajo del 2016 en el que yo denuncié, pues, bueno, denuncié, critiqué y hablé sobre lo que es la mujer, el reconocimiento de la sociedad y la autoexigencia, ¿no? Lo titulé Perfect Doll y a través de un juego pues invité a una serie de mujeres a participar de esta aventura que se me ocurrió realizar en un salón de estética donde ellas iban a ser maquilladas y iban a tener un estilismo para pasar delante de mi cámara y ser retratadas como mujeres perfectas. ¿Qué pasa? Que yo me cuestiono como mujer de ahora, con todos los avances y todos los esfuerzos que han hecho las mujeres en el pasado, hemos llegado a un punto que
pues somos mujeres independientes, pero luego tenemos una carga muy grande con el tema familiar y con todo lo que acarrea intentar hacerlo lo mejor posible a unas velocidades en las que ya el factor humano queda reducido a la mínima expresión, en que somos prácticamente, bueno, robots, porque según mi punto de vista vamos pues demasiado deprisa en este siglo XXI con todo, con el tema digital, con las autoexigencias. Y bueno, en estas imágenes que veis son como muy coloristas, aparecen objetos. El tema del elemento retro yo lo utilizo mucho en mis composiciones porque es una llamada a la nostalgia, ¿no? Al elemento del pasado. Yo estoy promulgando de alguna manera una especie de pararnos, de detenernos en esos objetos retro, no en los de ahora que son objetos de obsolencia programada, o sea, compras algo y a los 3 días tienes que comprar y sustituir. Y entonces en estas obras, pues lo que hago es un poco que la gente se pare, la intención es reflexionar, ¿no? Hay mucho simbolismo en mi obra y bueno, es una manera de hacer al público pensar, ¿no? De hacia dónde estamos yendo. Aquí, muy bien. Sí, sigue, Paula. No, es simplemente comentar las imágenes de que me interesa que la obra esté en la calle, que el público sea partícipe y no que esté simplemente, o sea, en espacios acotados y para determinadas élites, como por ejemplo galerías de arte. Me interesa que el espacio esté en la calle y que el público pueda interactuar. También la palabra muy importante en mi obra. Muy bien, Paula, con eso que acabas de decir de que te interesa que tu obra esté en la calle, porque es una manera más directa de llevarle al público, Ana, en tu experiencia africana y con la música a través también, tanto de 80M como 90M, también es muy importante, y lo hemos visto también con José Antonio en su documental de A este lado de la carretera de danza invisible, ¿no? Con los directos, el contacto humano, la cercanía de nuestro lenguaje, incluso Antón, con la oralidad en el mundo de la literatura. Lo importante, os voy a ir preguntando a cada uno en vuestra disciplina. Al final lo que necesitamos es contarle a alguien que tenemos delante o que queremos tener delante, ¿no, Ana? Que corren, y después de 1 año y medio con la pandemia, pues una de las cosas que estamos echando más de menos, tú sales a la calle y dices, ¿cuándo iré a un concierto, no? Ese contacto con el público por parte del artista y al revés es ahora más necesario que nunca, ¿no? Estamos atravesando un momento estamos saliendo de un túnel, pero no sé cómo vamos a salir. Yo no hago más que preguntarme, bueno, ¿cómo serán esos conciertos? ¿Cuándo llegarán esos conciertos sin PCRs, ni pruebas, ni pruebas que valgan, ni mascarillas sintiendo esas canciones en vivo de una manera completamente diferente a si las escuchas encerrado en el cascarón, en nuestra cabaña, como hemos estado días, semanas y meses. Nada era lo mismo. O sea, vale, muy bien, había conciertos en streaming, tal, pero no era lo mismo. Está lo táctil, o sea, está lo táctil, está el aliento, está... no sé, el que te tropieces con alguien que bailes en un concierto agarrado a él, saltar, todo eso lo tenemos que recuperar, porque no tiene nada que ver con lo que llevamos viviendo desde hace 1 año y medio, ¿no? Creo que he respondido un poco, ¿no? En cierto modo, Antón, será porque en el fondo, aunque estemos leyendo el mundo, también estamos, a través de las creaciones de nuestra manera de leer el mundo, estamos leyendo a los demás o dejando o propiciando que los demás nos lean a nosotros, ¿no? Yo creo que una de las cosas más bonitas y más fascinantes que hay es cuando tú te encuentras con un escritor que de repente, evidentemente,
cuando tú lees o cuando tú escribes y luego lees otro libro, siempre hay digamos, un doble diálogo, ¿no? Pero a mí una de las cosas que más me inquieta y que más me gusta son los escritores que son capaces de interpretar el tiempo que vivimos, ¿no? Es una de las cosas como más complicadas, porque a mí me pasa, por ejemplo, ahora analizando la política, lo que hace Sánchez, lo que está pasando con la pandemia, claro, hay gente que lo tiene muy claro, pero yo o sea, me encuentro perplejo, no sé muy bien lo que hacer. Y realmente, para entender el mundo de la luz, el mundo de la banca, el mundo del indulto, es decir, de repente, es decir, o sea, aunque a ti te parezca que lo tienes muy claro, es muy difícil, ¿sabes? Es muy difícil tener una percepción nítida y sobre todo unívoca, ¿no? Y entonces es muy interesante ver esos escritores que, sin ser necesariamente dogmáticos, son capaces de acercarse al mundo con una mirada crítica, pero sobre todo con una potencia literaria, que era, por poner un ejemplo, hay muchos más, pero era lo que, por ejemplo, consiguió hacer Rafael Chirves con Crematorio, ¿no? Que de repente todos habíamos visto el gran pelotazo, todos lo habíamos vivido de manera más o menos traumática y con incredulidad, y de repente viene alguien y de repente te escribe esa novela, o sea, esa novela, ¿no? Y dices tú, ostras, pues si esto es lo que yo estaba pensando y lo que estaba viendo, pero nunca no hubiera sido capaz de escribirlo así y de contarlo así, de esa manera tan demoledora, ¿no? Entonces, bueno, la literatura, bueno, y el arte en general, lo que te sirve muchísimas veces es, primero, para ver puntos de vista, para acercarte a percepciones, pero sobre todo también la literatura es una forma de revelación y de ponerte, digamos, también, si me permites, casi un altavoz y también una lupa para ver las cosas. Bien, me quedo con eso que has dicho de forma de revelación para cambiarle la consonante, Paula, y en el caso de tu pintura, como hablabas antes, ¿no? De los cambios de paradigma, de los roles, en tu pintura, tus colas, como una forma de revelación con B, de revelarse, ¿no? Porque hablábamos, por ejemplo, del fetichismo de la mujer, de la modernidad, de la iconografía, pero por ejemplo con el teletrabajo, la mujer moderna luego en casa tiene que estar poniendo la lavadora o pensando en horarios infantiles. ¿Hasta qué punto en un momento determinado esa manera de leer el mundo a través del poder, de la rebeldía, no termina también siendo fagocitando por el pop? Por ejemplo, la guerrilla gay, y atacan o protestan y critican todo ese tipo de errores, y en un momento determinado la publicidad, la iconografía o el imaginario estético de publicidad la incorpora a su discurso. Es que hay una contradicción muy grande. Vamos a ver, yo creo, en mi opinión, no por ser más rebelde no puedes ser una mujer que te vistas de una determinada manera. No tiene nada que ver con la estética ni tiene nada que ver con la belleza. Yo soy hedonista, me encanta la belleza, la estética, me gusta la moda, la joya, pero a la vez, como os estaban contando, me encuentro como que me están vendiendo la moto, que me están metiendo en una rueda, quiera o no quiera. Si compro tal artículo, compro tal otro, pertenezco a una élite, me puedo mover entre ciertos círculos y eso no tendría por qué ser así. O sea, la ropa, llevar una corbata o llevar un vestido no quiere decir que pertenezcas ni a un grupo social ni a una élite. O sea, desde mi punto de vista no tendría por qué ser así. ¿Qué pasa? Cuando yo empecé a darme, bueno, cuando yo fui madre, o sea, todo se inició con la maternidad y vi que es que o trabajaba o me dedicaba a mis niños, o sea, todo, las 24 horas, seguir las mismas horas siendo artista, siendo madre, o sea, me causaba unos estragos a nivel personal y emocional y de todo tipo y unas confrontaciones internas que pensé, aquí tiene que haber una nueva búsqueda de una nueva identidad de la mujer dentro de todo lo que hemos ganado con pues, toda la lucha de mujeres feministas en las que yo soy feminista totalmente de acuerdo, pero con ciertos matices, porque no podemos ser superwoman a todo precio, ni llegar a ser súper trabajadoras, tener éxito luego, entre comillas, ¿qué es el éxito? Ese es otro de mis planteamientos. ¿Qué es ser una persona de éxito? ¿Llegar hasta dónde? Luchar por qué tipo de cosas. Hay muchísimo por revisar. Muchísimo por revisar. O sea, me parece muy bien que haya colectivos de mujeres que luchen y que sean radicales, pero yo tiendo más a mirar fórmulas, o sea, a ir para adelante, pero revisando para atrás, porque, oye,
se ha avanzado, pero no se puede, ¿a qué precio estamos intentando ser súper independientes, pero tampoco te puedes desapegar de la institución familiar, porque si no, ¿para qué formas una familia y para qué tienes hijos? O sea, creo que tiene que haber un término medio, no sé, yo todavía no lo he encontrado, sigo, y si puedo aportar con mi obra un espejo donde mujeres se sientan identificadas con lo que yo, o sea, con mi discurso, pues a título de lo que estaba diciendo, perdón, que es que como me he metido en el teléfono, no recuerdo los nombres, el señor que hablaba antes. Antón, perdón, disculpa, Antón, no te porque preocupes, tranquila. he estado envuelta en problemas técnicos. Pues como tú bien decías, pues está pues para eso, para que los literatos, los artistas, digamos algo con lo que la gente se pueda identificar, ¿no? O que vea de alguna manera un espejo donde no nos podamos sentir tan solos. Está muy bien eso de un espejo y Guillermo, que no nos sintamos tan solos. Sí, Antón. ¿No te has olvidado de David, que no le has dado Creo paso? que no se ha incorporado todavía. Sí, Yo no lo hombre, veo. lleva un rato con no nosotros. no lo veo por aquí, pues lo incorporo ahora mismo. Claro. Lo incorporo. David, buenas tardes, querido. No te había visto por Hola, aquí. buenas tardes. Bien, perfecto. Bueno, pues ya te has puesto al día un poco con lo que estamos Sí, yo os he escuchado a todos. O sea, hablando. Bueno, pues te vamos a preguntar a ti y luego volvemos hacia esa pregunta. En tu caso, que tu disciplina, tu materia de conocimiento es el mundo del cine. Hablábamos antes de que las miradas del mundo, nuestras lecturas del mundo, cada una a través de una disciplina, a conformar nuestra identidad y nuestro imaginario. El cine quizás sea, junto con la música, la línea común donde nos ha educado en dos cuestiones muy eternas, por así decirlas, a lo largo de la historia, que serían la ética y la épica, ¿no, David? Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Veo muchos buenos amigos, a Ana, a José Antonio, que lo entrevisté en el Marcapáginas, a Antón Castro. Menos mal que Antón Castro me ha invocado el maestro Castro, y Paula Vicenti, que no la conozco, pero bueno, ya nos tomaremos, Guillermo, con Paula unos vinos. Sí. Oye, pues del cine nada. La verdad es que en el caso del cine, yo siempre lo he visto como una escuela de conocimiento. El cine no solamente es disfrute, el cine también, acordaos de esa maravillosa secuencia de Cinema Paradiso, donde el protagonista se da cuenta de que de pequeño pues aprendió las emociones gracias a esas películas, e incluso cuando ve de mayor esos descartes de celuloide que engarzados provocan en él un torrente emocional tremendo, que es casi como la historia del beso, ¿no? Y es Jacques Perrin, de mayor, sentado ahí en el patio de butacas. Yo me veo mucho en ese momento, porque yo creo que nos ha educado, tienes toda la razón, nos ha educado en lo pequeño, en lo grande, afrontar situaciones que pues hemos podido vivir o no vivir, o incluso ponernos en el lugar de los personajes, desde un atraco a un accidente, a esos aventureros del lejano oeste. Es decir, el cine, yo creo que yo siempre lo he visto, Guillermo, lo hemos hablado tú y yo muchas veces, el cine como derivada de la literatura. Es decir, el guión, ¿qué es? Pues el guión es una extracción, un abstract, que dicen ahora en la academia, es un abstract de una historia que alguien tiene en la cabeza. Y entonces, pues yo, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues estoy muy enfermo de cine, cada día más. Creo que esto es un vicio y es una maravilla, pues, reconocer el amor, el odio, el perdón, la humildad, la soberbia, la añoranza, gracias a los rostros e interpretaciones de miles de actores, que además se produce un fenómeno que hemos trabajado mucho, que es el de la identificación. Claro, porque acuérdate de Sueños de Seductor, Woody Allen, Humphrey Bogart, de repente nosotros proyectamos que somos el protagonista o la protagonista de tal o cual película, y todavía nos toca más la fibra sensible. Entonces, como el cine tiene artes plásticas, literatura, música, fotografía, bueno, es la reunión de las bellas artes. Y en ese sentido, cuando trabajo sobre cine, escribimos sobre cine, yo creo que todos los periodistas culturales y culturetas, pues el otro día se lo decía a un buen amigo, digo, qué suerte tenemos los que trabajamos en el mundo cultural, porque además, encima, como podemos disfrutar
de in situ, del consumo, de la aproximación a la obra de arte, pues esa máxima de la estética de la reacción que dice uno nunca es igual a sí mismo antes que después del encuentro con la obra maestra, pues como que vamos creciendo, vamos cambiando, vamos evolucionando, y todos nosotros tenemos la sensación cuando salimos de ver Casablanca, salimos de ver una gran película. Hablabas tú antes, me decías antes de intervenir en esta jornada, el expresionismo alemán, el neorrealismo italiano y tantas corrientes de cine que nos han forjado en una manera de ver el mundo, ¿no? En una mirada del mundo que en el fondo nosotros estamos mirando a través de Orson Welles, de John Ford, de Akira Kurosawa. Ellos nos han educado sin nosotros casi darnos cuenta, ¿no? Entonces es como una especie de vicio bueno, casi como diría Stanley Cavell, cuando en esa forma que tiene Stanley Cavell, que es un filósofo que seguro que habéis leído, que a mí me encanta, y tiene una frase maravillosa cuando en un estudio que publicó Katz Editores dice, pero si es que el cine puede hacernos mejores, que en el fondo yo creo, Guillermo, que es el mensaje último de la cultura. Oye, no solamente nosotros consumimos cultura porque sí, porque disfrutamos muchísimo, sino porque hay una sensación de bienestar y de evolución ética, que ese es otro de los rasgos que tú me indicabas también para el debate, es decir, cultura-ética, la cultura como superación de estratos ínfimos cavernícolas de personajes, porque, en fin, no hace falta más que poner el telediario para ver cómo está el panorama, ¿no? Pero, y lo decía muy bien Paula, es decir, me gusta, me refina, me educa, me siento bien, contagio ese bienestar a los demás, mi ilusión, mis cánones personales se los cuenta a los demás. El maestro Antón Castro, cada vez que nos encontramos, pues es una torrentera de lecturas, oye, léete esto, léete lo otro. Es una delicia escuchar a una persona que tiene pasión por la cultura, porque es una pequeña escuela. Es como yo siempre lo digo, la cultura, el periodismo cultural, la educación no reglada, la educación que vamos adquiriendo fuera de los planes de estudio. Entonces, el cine para mí, yo creo que cada vez lo reivindico más como una disciplina de conocimiento, una disciplina educativa y un modo de ver el mundo a través de personajes maravillosísimos. Bien, muy bien, David. Luego veremos si hay que revisitar el cine de autor y los clásicos, porque yo no sé si el cine contemporáneo lo que a la gente le educa es en conducir por calles estrechas y en saltarse semáforos sin efectos especiales, porque se han perdido esa épica y esa ética de los yoes en los yoes. Lo que sí es verdad es que, si os dais cuenta, yo quería formar un collage con todos vosotros, viendo antes la obra de Paula, pensaba, Ana podría ponerle música, Antón podía escribir un cuento, David podría hacer el guión de una escena cinematográfica, de novela negra o de otro tipo de género cinematográfico, de amor mejor. de amor, de sentimental. Qué buena idea. Y José Antonio podría hacer un documental social sobre la representación iconográfica de lo que hay en los cuadros de Paula. Pero yo quería preguntarte a ti, José Antonio, quizás el que se maneja en un terreno más frágil seas tú, porque el documental trabaja con memoria, trabaja con hechos pasados. ¿Cuál es la membrana delgada, permeable y peligrosa de cuando uno trabaja con un material del pasado para contarlo desde una interpretación del presente e incluso con una perspectiva de que sea divulgativo o contribuya a entender mejor las consecuencias de ese pasado? No maquillarlo, José Antonio. Que no digo que tú lo hagas, sino que sé que existe. No, está bien que preguntes. Me has asociado antes con lo social y es el tipo de documental que todavía no he hecho. Pero mira, es verdad que cuando yo vengo precisamente de la experimentación de la videocreación de mucha libertad, empecé mi carrera. Luego, cuando fui navegando hacia documental, sí que encontré que había una posibilidad muy grande de trabajar con hechos reales, incluso para que tuvieran un impacto, con libertad.
Pero es verdad que aunque lo haya rechazado muchas veces, cuando ya luego absorbes una historia que no ha sido contada o que está taponada, algo que consideras importante, bueno, ahora he hecho la de un grupo musical, pero en cierto modo enseguida descubres que hay algo ahí no contado y hay una emoción necesaria de liberar, pues hay un momento en el proceso de pensarlo, de grabarlo y sobre todo de montarlo, donde sí que tienes esa responsabilidad de que no puedes taponar el que llegue a más gente sin que eso suponga una traición tampoco, ni ser mercenario, porque me considero independiente, incluso cuando contrato con la tele. Pero en España es verdad que hay una especie de polarización últimamente entre autores que trabajan con una absoluta libertad autoral, lo que les distancia del público en general y son historias un poco de ombligo, y lo que se considera mercenario, por hablar pronto y mal, o sea, de encargo directo de la tele. Yo siempre he creído que en medio hay un territorio inmenso donde se puede trabajar con respeto, curiosidad y autoría, pero haciendo llegar las cosas porque sí que creo que hay terreno para todo, ¿eh? Y que el cine tiene ese poder de jugar con la realidad sin engañar. Eso depende mucho de la educación de cada uno y de su voluntad, ¿no? O sea que hay terreno. Claro que sí. Bien, estamos hablando de maneras de leer el mundo, que en el fondo también vienen a ser miradas de leer el mundo, y os voy a lanzar una pregunta colectiva. Voy a empezar por ti, David, para que ese tiempo que te he tenido ahí abandonado en la trastienda de las bambalinas de la pantalla. Estamos hablando de maneras de leer el mundo y de miradas, pero al fin y al cabo, hoy día parece ser que la mirada cultural, que es la que estamos compartiendo todos, no es una mirada tan global, ni tan de autor, ni tan abierta, de diafragma. Estamos en el mundo de las medias miradas, incluso de las miradas de soslayo. ¿Hasta qué punto o de qué manera esto está cambiando o va a cambiar nuestras maneras de leer, de mirar el mundo? Pero es que lo hemos hablado muchas veces, vivimos ahora mismo unos tiempos de lo políticamente correcto, cuando realmente la literatura, el cine, la música, el pop, el rock, las artes plásticas, ha sido rebeldía pura. Bueno, tú eres un rebelde, es decir, la cultura como contestación al sistema de poder. Y ahora resulta que todos son humillados y ofendidos. Es decir, incluso para la creación artística, cuidado este colectivo, no vayas a pisar un callo, cuidado por aquí, cuidado por allá. Es decir, vas embridando la capacidad que tiene un creador, un escritor, un cineasta. Hay una anécdota, no puedo decir el nombre, pero un famoso escritor en una célebre antología en la que tú, querido mío, participas, me manda un relato y me llama a la media hora y me dice: ay, madre, es que no lo he pensado bien, es que este relato tiene mucho sexo, es que este relato tiene palabrotas, ay, madre, se me van a echar encima los colectivos, Dios mío, no sé qué. Y le dije: por favor, olvídate. O sea, por favor, olvídate. Deja este relato en la antología, que está fenomenal, que es una recreación, que es lo que te ha pedido tu espíritu creativo en ese momento. Oye, si hay alguien que se ofenda, pues recordemos que es ficción. Es como si llegamos al Marqués de Sade, lo metemos en Chirona, le mandamos un coche celular, lo esposamos y a Casanova ni te cuento. Entonces, claro, es un momento, yo qué sé, donde realmente nos pisamos la manguera. Es decir, vamos a ver, ¿qué pasa con el techo de libertad que hemos hecho? Lo apuntas tú muy bien. Hay que mirar de soslayo para que todo el mundo esté contento y feliz con lo que hemos filmado, lo que hemos escrito, lo que hemos publicado. Y es verdad que muchas veces, y yo creo que lo peor de todo es cuando el creador, el escritor, el periodista incurre en la autocensura. Es decir, que piensa anticipadamente el volcán de reacciones que va a producir en cadena y dice: uy, cuidado, y pum, tiene que cambiar el tiro. Yo creo que estamos en un momento de revisionismo. En Estados Unidos lo están llamando, lo saben muy bien, la cancel culture, la cultura de la cancelación, donde incluso, pues eso, no se permite, dependiendo de qué colectivo se hable, dependiendo de qué obra, porque de repente puede provocar un cataclismo. Y yo creo que llegará a un punto, de verdad os lo digo, queridos, en que esto no se pueda sostener más y volvamos, madre mía, si es que los años 70, por amor de Dios. O sea, es que parece aquello, el Renacimiento, y han pasado unos pocos años, ¿no? O sea, que en ese sentido estamos un poco de regresión.
Bien, Ana, ¿tú qué piensas? Porque tú hablabas antes de que quería apuntarnos, mientras estaba Sí. hablando David de este hecho, no nos tenemos que ir a los años 70 para poner el retrovisor. Bueno, primero, yo quisiera hablar de memoria y no de nostalgia. Bien, bien la matización. Por lo menos por mi parte. Me parece que siempre es mejor hacer un ejercicio de memoria que mirar con nostalgia al pasado. Nos llevaremos menos disgustos. Bien, en uno de los documentales que hemos hecho de esta temporada de 90 me estaba dedicado al sexo en los años 90. Una de las invitadas es una sexóloga, presidenta de la primera asociación de sexólogos de España. Y fue guionista en un programa que se tituló Hablemos de sexo, que estuvo 7 meses en antena, en televisión española, en 1990. Y ella, que tiene 70 y pico años ahora, nos dijo, ahora este programa de sexo no se podría hacer en la tele. A la cárcel. ¿Cómo estás? ¿Qué estás diciendo? Pero es verdad. Ya. Y estamos hablando de los años 90, o sea, no nos tenemos que ir a la revolución de los 70 y de los 60, o sea, estamos hablando de los años 90 en este país. Sí, pero Y curiosamente, Ana, la gente joven o una parte de la gente joven que escucha y que baila música, una música determinada, si uno escucha la letra, es mucho más peligrosa que a lo que tú te referías antes con Mónica Naranjo, ¿no? Esta música del reggaetón, esta música del perreo, que bueno, puede tener su gracia en cuanto a baile, pero cuando escuchas las letras dices, horror, la gente cómo participa de esta comunión colectiva. Guillermo, en los años 70 nosotras cantábamos Trigo Limpio y era una burrada lo que decía la letra de esa canción. La gente que canta ese tipo de canciones de reggaetón ni se detiene en la letra. Quizá nosotras cantábamos la canción porque lo que decía la canción estaba en alguna de las casas. Sí, medias miradas aquí sería medio entonces, oído, pero por otro lado. Efectivamente, igual era lo establecido. Igual era lo establecido. Es decir, los malos tratos. O sea, la maté porque era mía, ¿no? Esas expresiones tan de tal, años 70 en el baño. Pero es que ahora no se detienen a pensar lo que dice la letra. Las personas que dicen cantarla. Eso es así. Sí, sí. No hay más tu tía. No hay más tu tía. Todas las canciones de los programas de 80 se pusieron bajo un título que fue el de himnos, ¿no? ¿Qué es un himno, no? Pues eso, lo que no ocurre ahora o que no veo yo ahora, por ejemplo, en el siglo XXI, ¿no? Pues ¿qué es una canción? ¿Qué es un himno? Una canción que la gente hace suya o que forma parte, por ejemplo, de un momento colectivo en particular, ¿no? Cuando cantábamos canciones, imaginaros, La Puerta de Alcalá, mírala, mírala, o yo qué sé, Sufre Mamón, esas cosas, ¿no? Que además ha pasado de generación en generación, ¿no? La niña, la madre y la abuela cantando Sufre Mamón de los hombres, ¿no? Yo creo que eso no se da ahora y creo además que ahora hay muchas canciones, sobre todo las que no se componen fuera, por ejemplo el reggaetón, en las que la gente no se detiene, en otras que se componen y cuya letra se crea aquí en este país, en España, pues han pasado por censura. Mira, yo no sé si David sí, no, Guillermo, fíjate, ahora que estáis hablando, tengo 2 canciones de éxito de reggaetón, una que es de Justin Quiles, Daddy Yankee y el Alfa en Pam, que está en top, y es Cuando la Zoto suena pam, 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 las pistolas suenan pam, pam, pam. Y luego la siguiente, que es tremenda, es sobre que está incitando a los malos tratos. Dice, esta es de relación de un grupo que se llama Sech, y dice, ahora todo cambió, le toca a ella. Mari y una botella, gracias al maltrato, se puso bella.
sea, y esto lo cantan. Oye, y aquí no pasa nada. Bueno, es que eso es lo que iba a preguntarle a Paula, porque da la sensación de que hoy día nadie se detiene ante nada. Antes de que empezáramos, hablaba con Ana Borderas de un fantástico documental que seguramente José Antonio Ergueta conozcáis y algunos de vosotros también, que se llama System Cat de Renat Barrer, donde retrata un grupo de artistas callejeros de Kinshasa, que a través de su arte callejero, de sus instalaciones, de sus performances, con los materiales de la pobreza, con los materiales de la dictadura, de los efectos de la dictadura militar en la calle, hacen expresiones artísticas. Y veis ese documental y la gente mira un segundo y pasa. Entonces quería preguntarte, Paula, tú que trabajas, que vienes del mundo de la performance, que eres una seguidora de Cindy Sherman, de Sophie Calle, ayer hablábamos, ¿no?, de Esperanza Bárbara Kruger. de Bárbara Kruger. ¿Cómo desde tu disciplina artística, desde tu propuesta artística, se puede combatir esas medias miradas, esa sensación de que ya nadie se detiene ante nada? Yo, desde la forma que tengo de trabajar, como te comentaba antes, como os comentaba, lo que me interesa es que la gente, aparte de estar en la calle a comunicar, que la gente pierda ese miedo, que sea desde la sencillez y desde el juego, que cree curiosidad, que se acerque el espectador, el que va por la calle, que tú, delante de un muro, como yo he hecho en algunos hoteles, que he empapelado hoteles de frases, de imágenes, de mensajes, la gente de a pie se lo encuentre como algo que naturalmente está integrado en los edificios, en las calles, y que te esté contando algo que ellos de forma natural, o que nosotros, o sea, ellos no hablo desde la élite de que yo soy creador, no, que todos tengamos ese acceso mientras estemos en una calle, en un salón de estética, en un banco. Es que se me ocurren, yo he hecho exposiciones en sitios totalmente dispares, he hecho hasta en una charcutería 2 días. Entonces la gente, ¿qué ocurre? El factor sorpresa, la curiosidad, como si se tratara de niños, como educar desde la curiosidad y a mí me parece una herramienta muy efectiva el sentido del humor. O sea, ya hay demasiada drama, ya hay demasiada seriedad, y entonces mis planteamientos son muy sencillos, muy accesibles, y desde el sentido del humor y la ironía. Y me parece que son herramientas a las que el público llega de una forma natural y sencilla. No tienes que ser un erudito en nada, ni tener unos planteamientos para encontrarte, sino que entra naturalmente el arte como que está integrado en la sociedad, que está en sitios públicos, en supermercados. O sea, yo soy un artista que, aunque trabajo con galerías, me gusta ser independiente por este tipo de cosas que de repente se me ocurre con una comisaria independiente hacer, oye, pues vamos a plantearnos hacer ese juego o esta propuesta o esta performance e involucrar a la gente, y es muy positivo. De ahí hacemos vídeos, de ahí salen otras exposiciones. Es como también un planteamiento en red, ¿no? La gente conoce el arte, lo comparte, que eso es la parte positiva que tiene ahora mismo el mundo, que lo hablaba yo contigo el otro día de las redes, que las odio. Estoy en la dicotomía de que odio y bueno, que es un vehículo también para poder desarrollar y transmitir ideas. Os haré una pregunta al final sobre las redes, sobre lo que acaba de decir Paula. También algo que ha dicho Paula cuando se ha referido a que había hecho intervenciones en charcuterías, a mí me ha recordado grupos experimentales en España de finales de los 70, primero de los 80, que también, porque yo estuve en uno que actuábamos también, inauguramos un mercado de abastos en el Zaidín de Granada, y la gente nos miraba con una mirada atónita. Yo no sé si es que hay que volver a la contracultura, ¿no? También os preguntaré al final en esa pregunta para cerrar el debate. Pero quería rescatar una pregunta que dijo Antón, pero es una pregunta compartida para Antón y José Antonio, cuando decía, no se sabe ya muy bien dónde están los límites entre el documental, el cine, entre la literatura documental del yo y la literatura de evasión, porque al final estamos mezclando en todas las disciplinas dos cuestiones o tres cuestiones importantes: la memoria, el presente, las ganas de contar y de transmitir, como decía antes David Felipe, como una herramienta de conocimiento, ¿no, Antón? Quería sacar un tema, no te respondo del todo, pero yo sigo con mucha pasión
imprescindibles, ¿no? Bien, yo también. Sí, creo que no todos son iguales, pero creo que ahí está habiendo un poco también lo que estamos hablando. Por una parte, lo que es el documental, pero luego también hay como muchos registros muy imaginativos y luego incluso de vez en cuando hay la creación del personaje. Aquí en Aragón se acaban de hacer 2 películas, una sobre Elvira de Hidalgo, que era la maestra de canto de María Calas, y luego otra sobre un señor que se llamaba José Nebra, que era un gran músico. Entonces, en los 2 casos han utilizado un personaje que da vida a los dos personajes que se han muerto los 2, ¿no? Entonces a veces dices, claro, uno tiene que, digamos, tiene que recrear como puede, digamos, con todos los instrumentos posibles, con todos los, bueno, pues con personajes, etcétera, para trasladar a la gente. Pero a veces tienes la sensación de que más que, o sea, que el documental y la película de ficción se están cruzando todo el rato, ¿no? Y te crean a veces una cierta perplejidad, pero por otra parte vivimos en el tiempo de la mistura, ¿no? O sea, realmente tampoco hay que escandalizarse porque ahora ya no hay escultores, ya no hay pintores puros, ya, o sea, es decir, ahora todo el mundo, cuando hablamos de artistas plásticos, así en general tenemos que hablar ya de artista y ya no decimos ni casi fotógrafos, porque el fotógrafo casi no existe tampoco, sino que es alguien que ya maneja técnicas mixtas. Entonces, bueno, yo creo que lo que está pasando es un poco eso, pero a mí me gusta mucho el uso de la imaginación, de la inventiva, de estos desarrollos, incluso, por ejemplo, rodar una tertulia para conversar, como estamos ahora aquí haciendo, y luego editarla para que tenga su tensión y su vértigo y su interés, ¿no? Bueno, a mí me parece que el documental está de moda, interesa mucho, atrapa mucho, porque realmente las vidas nos interesan mucho y en el fondo lo que hace el documental también, con distintos ritmos, con distintas formas de mirar, con distintas formas de interpretar, lo que hace es contar historias de un tiempo e historias de una individualidad. Y eso siempre es el arte de la conmoción directa, ¿no? Antón, pero tú que eres... O sea, ahí está la biografía novelada, que incluso ya está pasada de moda, pero hubo muchos años y recientes además en España que ¿quién no escribía una biografía novelada? Es lo mismo, Sí, es un sistema mixto. Por ejemplo, sí. la vida de Carolina Otero, del que no tienes apenas datos biográficos y hace varios libros, 15 años, pues se escribió la primera biografía novelada de Carolina Otero. Sí, Ana, pero tiene una frontera que le vamos a preguntar a José Antonio, porque, por ejemplo, en la biografía novelada es difícil que el personaje se rebote contigo. En la novela tampoco, en las criaturas plásticas de Paula tampoco, y los mitos cinematográficos de David tampoco. Pero el otro día hablaba con José Antonio los peligros y los problemas que da cuando trabajas en el documental, trabajar o bien con los herederos, que a veces son más pejigueras que los que están vivos, cuando ruedas con los vivos. ¿Cómo se gestiona contar esas historias de esa manera? Que cada uno quiere contar su propia ficción y no lo que tú quieres hacer con el documental, José Antonio. Bueno, pero yo creo que habéis dado las claves de todo, porque Antón, primero es verdad, como dice Ana, que todo está inventado, o sea que y se le ha dado varias vueltas. Ahora vuelve a estar de moda porque como dice Antón, es verdad que tenemos toda curiosidad y esa fantasía de entrar en la vida de Galdós. Y entonces, claro, para rellenar la vida de Galdós, pues en realidad tú eres un narrador, no eres un biógrafo. Antes que biógrafo eres narrador y antes que documentalista tienes que encontrar un hilo. Y para encontrar ese hilo al final son los mismos recursos de la ficción, básicamente, seducir. Yo lo que creo, antes, o sea, la primera intervención a lo mejor fue muy por el lado político en el sentido de los peligros de este híbrido, de la facilidad con que un documental parece vendernos una historia como real y no como lo que es un cuento. Es incluso las biografías de imprescindibles, la mitad de ellas, la verdad, un poco de faena de aliño, pero incluso las que están mejor contadas, al final tienen que construir un cuento y optar por un camino, ¿no? El problema ahora es que como hay una profusión de todo el mundo graba, todo el mundo monta stories en el Instagram. La palabra story ya es inquietante porque no son historias. Hay una fantasía de la realidad, ¿no? de que tú puedes captarla y atraparla y que fuera. Y hay otra fantasía de la neutralidad, que la venden los informativos de una manera muy interesada, cuando en realidad son cuentos. Y yo añadiría que me he quedado ahí, por respeto, callado,
cuando David ha hablado y habéis estado hablando, Ana y David, de lo que sería posible o no. Yo me pregunto qué película de Pasolini se podría hacer ahora, si alguna de toda esa filmografía, desde 20 o 30 años, pero veo que la diferencia está en que si tú te asomas a TikTok, yo lo veo solo en Instagram, yo solo veo pornografía, o sea, veo chavales sexualizados, hipersexualizados, bailes pornográficos, que no es que la gente no mire, es que se está enseñando a no mirar ahí, y sin embargo a censurar pues Pasolini o el Lucero del Alba, ¿no? A censurar esa canción de Trigo Limpio porque nos parece muy explícita, cuando quizá lo interesante es que había más matices, no hablaba solo de lo que se decía, y ahí también estaba el juego, ¿no? Y ahora, sin embargo, los reggaetones son planos, los vídeos de TikTok son chavales y chavalas medio desnudos haciendo bailes terribles. A mí me parece terrible, en un sentido, porque además es muy pobre, pero me parece terrible por no querer mirar. A mí que alguien muestre la sexualidad me parece sanísimo, pero convertirse en objeto y pretender además que eso no tiene un valor. Y ahí es donde sí veo un vaciamiento de todo esto. Y ahí es donde diría, a mí no me importan los documentales en tanto que sean honestos, incluso aunque me contaran una historia al revés, ¿no? Pero se puede ser honesto al contarlo, ¿no? Claro, por eso os pregunté, os dije lo de las medias miradas, ¿no? Tú hablas de Pasolini, imagínate hoy día sería impensable el Querelle de Fassbinder, por ejemplo, ¿no? Antes tú has hablado de las stories Perdóname, Sí, yo Antón. creo que exageramos un poco con esto, ¿eh? Porque, por ejemplo, KCO, que es el rapero que tiene más éxito en España en este momento, ha hecho una canción que es un coito explícito, él lo ha cantado ahora no me sale el nombre de la actriz, o sea, actriz cantante, y no ha pasado nada. Y es un coito explícito maravilloso. Y vemos muchas cosas que están, o sea, evidentemente hay una regresión, pero yo creo que hay una regresión general, pero tan específica y tan concreta no es. Es más bien, o sea, es más bien ambiental, pero uno puede hacer muchas cosas con mucha libertad, es decir. Pero no hay ningún problema en que una canción retrate un coito y lo que sea. Pero de frente, Explícito, quiero decir. a la vez hay un puritanismo que pretende que no es y que censura, pues eso, Pasolini, cuando los matices, precisamente lo interesante de Pasolini es que no está dando pornografía, sino está construyendo, Sí, lo conozco muy bien. Querelle, ¿no? Propone otra cosa que no es la frontalidad de ese reggaetón, ¿no? Bien, yo quería proponer, ahora que ha dicho Antón también lo de la regresión, ¿no? Unirlo con lo de las stories que tú has propuesto y lo de el mundo de las redes que decía Paula, a la vuelta de la esquina tenemos los universos virtuales y os quiero preguntar a todos, empezaré por ti, David, ¿cómo nos va a afectar a nuestras maneras, que también son las mías, de leer el mundo, esos universos virtuales que van a cambiar la lectura del mundo, porque lo primero que van a cambiar es el mundo? Bueno, lo virtual, en el sentido de que en el origen, lo virtual, aquello que no es real, tangible, que no tienes cerca, sino que es una representación que en el tiempo, pero no en el mismo espacio, está teniendo lugar, es una deslocalización del otro, es una evanescencia, es una proyección soñada, es una pantalla multipantalla en formato de muñecas rusas, es algo intangible que a mí, ¿qué queréis que os diga? Y coincido con Ana Borderas en el odio de hater de estas multipantalla, multiconferencias, zoom de naranja, zoom de limón, que nos está alejando a todos. Es decir, al final me pasa con mis alumnos en las clases que tenemos debates donde, y esto es real, chicos, no saben cómo dirigirse cuando les presentan a alguien que tienen sentado enfrente y los ve como dos lagartos mirándose. Digo, bueno, pero por favor, o sea, como están más acostumbrados en la virtualidad a tener ese trato donde no se acaba de ver muy bien la intención ni la respiración, decía Ana, el aliento, la piel del otro, y claro, la interfaz en el fondo es un muro. Estamos hablando del muro de los Estados Unidos, del muro de Ceuta y Melilla, pero ojito, que nos estamos relacionando, es verdad que es un muro permeable donde todo va y todo viene, pero echamos muchísimo de menos los que no somos millennials ni centennials, el tacto, el trato, la cercanía,
la voz y la presencia. Lo virtual nos va a afectar, pero sí es que nos está afectando ya. Si es que nos está afectando ya. Si los gabinetes de psicólogos se están yendo de gente que está enganchadísima bueno, el TikTok es la mayor parida de la historia del mundo de las redes. No lo he visto nunca. Es una majadería integral. No lo he visto nunca, no me he metido ni tengo esa red. Me proponía a los alumnos hacer historias de TikTok, digo, haz historias de TikTok, pero hombre, si antes te ves un poquito de Orson Welles y de F for Fake, fraude, por ejemplo, lo vemos en clase y me pasa una cosa, no la entienden. No entienden a Orson hablando de Émile Dory, de sus falsificaciones, y si les pongo a Basilio Martín Patino su maravilloso documental sobre Madrid o su maravilloso documental de los verdugos, de los queridísimos verdugos, nos estamos alejando muchísimo con el tema de lo virtual de aquellos grandes maestros que yo, bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Les intento transmitir, inculcar, pero el problema es que como es fragmentado, como un TikTok dura 3-4 segundos de la chorrada, pues no te aguantan un discurso mantenido a lo largo del tiempo. Ya no te estoy hablando de las 4 horas de Cleopatra de Mankiewicz, te estoy hablando de la dama de Shanghái, que se levantan y se van. Porque claro, el tiempo de asimilación se está reduciendo muchísimo y esas pildoritas de pijadas están imponiéndose sobre un discurso mucho más elaborado, mucho más complejo. Hablabais de Pasolini, pero hay tantos y tantos maestros del audiovisual que estos chavales se lo están perdiendo. Bueno, ahí quizás quien tenga un poco de más facilidad serías tú, ¿no, Paula? El mundo de la imagen, el mundo de la plástica, donde como tú en tu obra, en los collages puedes concentrar, ¿no? Toda esa riqueza iconográfica que tienen, ¿no? De papeles pintados, solería de suelos, tú lo tendrías más fácil hacer una especie de reseteo de manera de leer el mundo, ¿no? Bueno, yo con mis collages, la forma que tengo de trabajar y de leer. De hecho, ahora te estamos leyendo estamos viendo en vertical. Estás en horizontal, te estamos leyendo en ¿Por qué? Porque me estaba quedando sin batería. Es una performance. He empezado fatal. Sí, es una performance para decir que sí, es que ahora. Me da, o sea, lo que... A ver, ¿ahora? Sí, perfecto. A lo mejor tenemos que empezar a leer el mundo así, tumbados. No, es que ya está totalmente del revés. De hecho, una de mis últimas collages que hice durante la pandemia es la imagen del mundo al revés, como el mundo se dio la vuelta y las ideas se fueron por otro lado. Yo ahora mismo estoy totalmente desconcertada porque, por un lado, soy una adicta, lo digo aquí, o sea, adicta a las redes desde hace mucho tiempo porque cuelgo muchas cosas y veo que cojo el teléfono a cada rato, y por otro lado me odio a mí misma porque veo que es un mundo, para mí el mundo digital y de las pantallas es totalmente nocivo. Por otro lado, nos está alienando a la humanidad, y eso es lo que yo pienso, no sé si estáis de acuerdo o no. Estamos totalmente metidos en una pantalla, hay muchos problemas, el mundo ha cambiado, vale, muy bien, pero ahora yo pienso que el que piensa, el que reflexiona, el que se detiene, e incluso el que no tiene teléfonos y se va a vivir al campo, es el mayor acto de rebeldía y de insumisión que puede haber, y de modernidad, porque estamos metidos, no sé, a mí me da bastante miedo, porque además va todo muy rápido. Hay un libro, Agitación, no sé si lo habéis leído, de Jorge Freire, que fantástico. Lo traduce muy bien. Premio Málaga de ensayos. Sí. Y otro que se iba a recomendar, sobre todo a David, Salvajes de una época, no sé si lo has leído, sobre cómo lo que hablabas de que los artistas se han vuelto políticamente correctos y los políticos, apuntároslo porque es una maravilla. Carlos Granés, que es antropólogo colombiano, hace un ensayo sobre cómo la política son los nuevos salvajes, que lo son, porque traen modelos totalmente, es un circo, carnaval permanente, en el que ya no tienen ni, bueno, es una teatralidad constante, sin ningún tipo de filtro. Lo más curioso de la política, yo creo, y es que las palabras ya no valen nada. No valen ni las palabras ni la hemeroteca. No vale nada. Por eso te digo eso que antes, por ejemplo, tú decías, o sea, por ejemplo, podías incluso mandar a un político a casa por ser incoherente y por mentir. Ahora no pasa nada, porque hay una presunción de la mentira y del embuste, ¿no? Y cambias de opinión todo el rato y dices,
lo contrario de lo que dijiste ayer y el día anterior. Y luego te presentas a las elecciones y nunca le dices, por ejemplo, al electorado que a lo mejor que tú estás a favor de indultar a los catalanes. Igual, ¿sabes? O sea, porque si dijeras eso... Es una risa, o sea, por eso este libro lo traduce muy bien el panorama actual de, se llama así, Salvajes de una época, cultura, capitalismo y política. En lo que los artistas, es verdad, estamos como, a ver, no voy a decir tal, no voy a destapar, no voy a provocar porque me van a censurar. Y sin embargo, los políticos no tienen ningún tipo de filtro a la hora de hablar, es una total despropósito en todos los sentidos, un circo absoluto. Y entonces, como yo te decía, no sé dónde estás, bueno, Guillermo. Sí, yo te veo, sí. Bueno, que para mí, en un momento yo creo que nos hemos ido a un extremo, tiene que haber, mi propuesta es un poco mirar hacia atrás. Ana, sí, con cierta nostalgia también, la nostalgia también es importante, no, para mí tiene su importancia, ¿no? Echar de menos las cosas que realmente en algún momento una fórmula que funcionó y traerla, ¿no? Otra vez al presente, porque yo veo que vamos totalmente sin frenos, totalmente deshumanizados, y el futuro que se nos presenta es un lugar desolador. O sea, sí, estamos yo lo en veo una... aquí y no es... Sí, y estamos creo en que una la mirada al frontera... pasado es importante. Sí, por lo menos para ver ciertas cosas y tomar nota y recuperar aquello que es válido. Es verdad que vivimos en un presente entre lo que yo decía en mi último libro, la cultura Keio Robinson, ese naufragio de la cultura como maneras de mirar el mundo, como maneras de leer el mundo, y este libro del que hemos tomado nota que tú has propuesto. Yo le quería preguntar a Ana, casi para terminar, y porque bueno, ya tiene el vínculo con el mundo de la música, si al final, con lo que ha dicho de la disidencia Paula, Ana, no vamos a terminar dejando de leer el mundo y lo que vamos a buscar es evadirnos de él, que es al fin y al cabo lo que mucha gente hace a través de la música o con la música, Ana. Me gustaría apuntar, ahora que hablábamos de todo y de todo y de nada, ¿no? Que es verdad, ¿no? Que yo creo que estamos en la cultura, en el presente de lo efímero. Yo lo siento así ahora más que nunca, ¿no? En la cultura, ¿no? Y lo digo desde el trabajo que estoy desempeñando ahora de abrir la caja de la memoria y refugiarme en otra década, ¿no? Donde nos deteníamos más en las cosas, ¿no? Claro. Yo tengo 3 sobrinas que son adolescentes y, como muchos adolescentes en este país, ven las series de ficción en el teléfono y no ven el capítulo completo, lo van pasando rápidamente. Dura 40 minutos, pero no los ven de seguido. La atención, han perdido la atención. La gente está perdiendo la atención. Sí. No Entonces, ven la tele. Mis hijos no ven, o sea, lo ven en iPad. Entonces, ni al leer un libro, ni ver una serie, hablábamos del TikTok, o sea, yo creo que ahora está triunfando lo efímero. Y esta pandemia, yo pensaba que nos había ayudado a detenernos para saborear las cosas, porque teníamos 24 horas sobre 24 para saborear las cosas, ¿no? Y para buscar un poco de creatividad en el tiempo, ¿no? El otro día decía Ana, con esto que estás diciendo, en la mesa que tuvimos la semana pasada, hablando de la nueva cultura del trabajo, Remedios Zafra decía que hemos perdido el tiempo para perder el tiempo o el tiempo para gozar el tiempo. Sí, es cierto. En ese sentido, y quiero que sea la pregunta para abrochar, para que cada uno me la respondáis de manera más o menos breve para terminar el debate. La cultura y la mirada del mundo viene a ser eso, ¿no? Una manera de detener el tiempo y de enriquecer nuestro tiempo al menos. De hacerlo de una manera reposada. Eso es lo que yo pienso. Reposar el tiempo. Muy bien. Paula. Yo estoy de acuerdo con Ana, hay que pararse, hay que detenerse, porque al ritmo que vamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ana. Lo efímero es lo que se consume así a golpe de pantalla, es lo que ahora mismo se está dando, y yo creo que es una urgencia detenerse.
detenerse para poder por lo menos pensar hacia dónde vamos. Para empezar por ahí, luego ya veremos, pero parar. Me gusta eso, es una urgencia detenerse. Es una urgencia, sí. Antón. Mira, yo llevo 20 años trabajando en un periódico y nunca he vivido tan estresado y sin embargo parece que hago menos cosas que nunca. Pero ha cambiado algo y vivimos todos como que parece que todo lo tienes que haber hecho media hora antes de cuando lo entregas, siempre. Incluso, y sobre todo una cosa, incluso las relaciones que tenemos con la gente, nos relacionamos muchísimo menos. O sea, yo soy esclavo del tiempo, tengo el periódico en casa y lo primero que hago todos los días es abrir el periódico para pensar qué puedo meter. O sea, estoy como obsesionado ya, ¿sabes? Muy bien, Antón. Me he esclavizado a mí mismo. Sí, sí, bueno, incluso ahora con lo de las pantallas, también el otro día en la mesa del trabajo se hablaba de eso, ¿no? Somos cada vez más esclavos de lo efímero y de los multitrabajos, los multitiempos a los que nos ha abocado la post-pandemia. José Antonio. Hombre, pues yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero también me he dado, y además por el tipo de cine que me gusta, pienso lo mismo, que siempre es una ventana, una oportunidad para entrar y frenar. Y que eso es lo que ofrecía el cine, a pesar de que estuviera en movimiento. Pero también pienso que todo este acelere, que no me interesa mucho y que no comparto, incluye algún misterio que puede que en algún momento ese precipicio lo favorezca. Es decir, que aunque haya manos ocultas, aunque haya intereses de alienarnos y aunque absorba, quizá haya algo al final del camino. Así que quiero ser un poco positivo, ya que... Muy bien, hay que pensar siempre también con mirada positiva y espíritu positivo. La verdad es que debemos seguir. Yo a todos los que nos escuchan, nos ven cada jueves y a los que ven después la mesa de debate grabadas, editadas, yo recomiendo que hay que seguir leyendo el mundo, leyendo aquello que se nos escapa, leyendo aquello que nos enriquece, leyendo aquello que nos asombra, que nos emociona, porque al fin y al cabo todas esas cosas lo que nos enseña la cultura, que es la piedra filosofal del mundo y de la vida, lo que nos enseña es que soñamos. Y si soñamos, somos libres. Muchas gracias a todos los que os he tenido aquí en esta mesa con la que casi despedimos la temporada de primavera hasta el otoño. Muchísimas gracias, Ana Borderas. Muchas gracias, Paula Vicenti. Muchas gracias, David Felipe. Muchas gracias, Antón. Muchas gracias, José Antonio. Ya habéis visto que al final la cultura también en el tiempo es efímero y aunque hayamos hablado de muchas cosas, hemos hablado de poco porque yo al menos seguiría hablando sobre vuestras maneras de leer el mundo, que son las mías, mucho, mucho tiempo. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ha sido un placer. Un placer. Igualmente. Adiós.